Buenas noches, profesor. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a exponer nuestro proyecto titulado Análisis del proceso de fermentación de cáscara de plátano y almidón de yuca para la producción de etanol Trujillo 2021. Ahora vamos a empezar con la introducción. Para realizar este trabajo, se realizaron 3 tesis, 2 artículos y un paper entre los años 2006 y 2008. Considerando como criterios de selección el título, el idioma, el periodo, la unidad de análisis, la población, la muestra, la variable, la base de datos y la técnica. De los 6 estudios revisados y según los criterios, se seleccionó una tesis titulada Elaboración y caracterización del etanol a partir de residuos industriales de banano y también el artículo titulado Producción de etanol a partir de la cáscara de banano y de almidón de yuca. Ambos estudios se consideran importantes y relevantes para nuestro proyecto, porque muestran semejanzas en la obtención de etanol como producto final, y sus métodos son completamente distintos, y así podemos evidenciar que existen muchas formas de extraer etanol de la cáscara de banano y almidón de yuca y poder realizar nuestro proyecto. Ahora tenemos nuestra pregunta de revisión sistemática, la cual es, ¿de qué manera la evaluación del proceso de fermentación de cáscara de plátano y almidón de yuca permitirá la producción de etanol, teniendo como variable independiente la fermentación de cáscara de plátano y almidón de yuca y como variable dependiente la producción de etanol? Porque depende de la cáscara de plátano y almidón de yuca para su obtención. Ahora voy a dar pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Bueno, a mí me ha tocado la parte de la justificación, la cual es que en la presente investigación nosotros nos encargaremos específicamente en estudiar los diferentes tipos de producción de alcoholes mediante el proceso de fermentación de la cáscara de plátano y del almidón, que vendrían a ser nuestras variables independientes. Debido a que la cáscara de plátano, como nosotros sabemos, es una fuente que tiene material celulósico y está constituido por alrededor del 40% del peso de su cáscara de plátano. De esta forma, la yuca también es un alimento muy rico en hidratos, como carbono, vitamina B9, vitamina C, magnesio y manganeso de cobre. A continuación, le voy a dar pase a mi compañera Cecilia, que le va a explicar los antecedentes. Los antecedentes. Nos basamos en 6 autores, de los cuales tenemos, uno de ellos es Monsalve y Ruiz en el 2016, con su tesis Producción de etanol a partir de la cáscara de banano y almidón de yuca. Se toma como muestra 100 gramos de cáscara de banano y 170 gramos de almidón de yuca. De cáscara de banano y almidón de yuca, utilizando métodos como la fermentación de microorganismos, Animosilis cerevisiae y Cynomolgus mobilis. Se concluyó que al hidrolizar la cáscara de banano obtenemos un jarabe de 20 gramos por litro como máxima concentración. En cuanto al almidón de yuca, se obtiene 170 gramos por litro, con un pH del 0.8 en 5 horas. Se logra la conservación completa de azúcares reductores. Obtenemos la concentración de etanol de 7.92 más 0.37% de etanol. En cuanto al segundo autor es Castaño y Mejía en el 2008, con su tesis Producción de etanol a partir de almidón de yuca, utilizando la estrategia del proceso de sacarificación y fermentación simultáneas. Tomamos como muestra 2 kilogramos de almidón de yuca refinada, de un almidón de yuca refinado, de la empresa del maíz de Cali, Colombia. Se utilizan las técnicas de licuefacción, sacarificación, fermentación
y la SF, que significa serificación, fermentación simultáneos. En estos procesos se determinan una conversión de almidón de yuca al cabo de dos horas con un 47% de etanol obtenido. Nuestro tercer autor son Lozano y Marulanda, en el año 2012, con su tesis Evaluación de factibilidad de producción de etanol a partir de desechos de mosáceas que son el plátano y el banano. Se toma como muestra 10 gramos de pseudotallo de residuos de plátano de banano de una hacienda llamada Concepción. Emplean técnicas de fermentación con ayuda de levadura y cromatología de gases. Ellos concluyen que sus condiciones fueron establecidas y obtuvieron 5.21, 10.51 y un 26.12 de etanol. Se aprecia que la T2 de la cáscara de banano se duplica al total del etanol producido en el tratamiento 1. La eficiencia del método de detección del etanol se quedó evidenciada por la curva de calibración empleada en un análisis, que fueron 0.992 y su desviación estándar fue de un 0.00713, lo cual garantiza una linealidad en el método y su reproductividad. Ahora le doy pase a mi compañero Bradley. Bueno, el antecedente número 4, realizado por Japa en el año 2015, nos señala en su tesis hidrólisis enzimática de biomasa celulosa obtenida de la cáscara de banano maduro mediante Trichoderma sp para la obtención de bioetanol. En este antecedente se tomó como muestra una cáscara de banano maduro y se recogió 50 kilogramos de cáscara de forma aleatoria de una pool que generó la empresa deshidratadora de frutas Confoco. Para esto se utilizaron técnicas como la primera, que es la acción de cuantificar y manipular las variables, por lo cual se realizaron 3 fermentaciones resultantes de considerar 2 factores. Una vez realizado todo esto, se concluyó que para la determinación de los parámetros físico-químicos durante el tiempo de experimentación, se concluye también que el pH promedio del proceso hidrolítico enzimático fue de 4.3. Esto nos permite concluir además que las condiciones del pH durante el tiempo de experimentación para la producción de enzimas extracelular es por parte del trichoderma. Estuvieron dentro del rango del pH óptimo que se necesita para su desarrollo, que es de 4 unidades de pH. El antecedente número 5, que está escrito por De la Cruz y Yalta en el año 2017, señala en su tesis el efecto de la concentración de HCl y el tiempo de hidrólisis en el rendimiento de glucosa para la obtención de bioetanol a partir de almidón de manijot, escueta, yuca dulce. Aquí se tomó como muestra 20.16 kilogramos de yuca dulce. De una yuca de la variedad de yuca dulce adquirida en el mercado de la Ermelinda de la ciudad de Trujillo, y se emplearon técnicas como la hidrólisis, la destilación, rectificación y la purificación. Todo esto se concluyó también que por el método de la superficie de la respuesta del efecto de concentración de HCl y el tiempo de reacción de un proceso de hidrólisis, donde el mayor rendimiento porcentual de bioetanol anhidró a las mejores condiciones del proceso de hidrólisis fue de 21.5042%, siendo menor respecto al rendimiento porcentual de alcohol teórico de 29.9641%.
Este producto tuvo el rendimiento del 11.999 gramos de alcohol. Además, el rendimiento porcentual fue de un 69.56% en el proceso de la destilación. Como último antecedente tenemos el de Adriansen en el año 2018. En su tesis, elaboración y caracterización de etanol a partir de residuos industriales del banano. Aquí se toma como muestra, la muestra está determinada por 5.5 kilogramos de banano de una población dada por los residuos industriales del banano. Se emplearon métodos como la observación experimental directa, ya que es el registro de la situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con el esquema establecido, debido a que se realizará en las instalaciones de un taller ubicado en la ciudad de Piura. Una vez hecho esto, se concluyó que el proceso para obtener etanol a partir de residuos industriales del banano, para producir etanol según NTP, que incluye una de las siguientes actividades: adecuación de materias primas, pesado de insumos, mezclado de insumos, fermentación, filtración, destilación, deshidratación, concentración de alcohol. A continuación, le doy paso a mi siguiente compañero que le va a explicar los objetivos de las revisiones sistemáticas. Metodología. Bueno, el trabajo es de carácter teórico, en el cual se analiza 6 documentos relacionados con el título que hemos propuesto. De estos documentos seleccionados se analizan las partes más importantes, como son nuestra variable independiente, variable dependiente, año de publicación y conclusión. Autores y año. Monsalve y Ruiz en su tesis titulado Producción de etanol a partir de la cáscara de banano y de almidón de yuca. Su objeto de estudio fue el almidón de yuca y cáscara de banano. Población, cáscara de plátano y yuca. La muestra: utilizaron 100 gramos de cáscara de banano, 170 gramos de almidón de yuca. Su diseño fue experimental. Variable 1, que es nuestra variable independiente. Concentración de almidón de yuca y azúcares. Variable 2, que es nuestra variable dependiente. Concentración final de etanol. La técnica. Su técnica fue fermentación de los microorganismos Saccharomyces cerevisiae, NRL Y 2034 y Pseudomonas mobilis. Es un tipo de levaduras. Conclusión. ¿Cuál fue su conclusión de Monsalve y Ruiz en su tesis? Que el proceso de hidrolización de cáscara de banano se obtiene un jarabe de 20 gramos sobre litros como máxima concentración, con un 170 gramos sobre litros de almidón de yuca, con un pH de 0.8 en 5 horas. Se logra conversión completa a azúcares reductores. La fermentación realizada con Saccharomyces cerevisiae consiguió una concentración de etanol que va de 7.92 más menos 0.31%. Castaño y Mejía, en su tesis titulada como Producción de etanol a partir de almidón de yuca, utilizando la estrategia de procesos certificación, fermentación simultáneas. Su objetivo de estudio fue almidón de yuca, su población, almidón de yuca refinado, empresa productora del maíz, fue en Colombia. Su muestra, 2 kilogramos de almidón de yuca refinado. Su diseño fue experimental. Su variable independiente fue la concentración de azúcares reductores. La variable independiente fue la dosificación de la enzima cepricime sobre la productividad. Su método fue la técnica de la liquefacción, sacrificación, fermentación y por último la
sacarificación, fermentación simultáneos. Y su conclusión fue que la productividad de los procesos de producción del alcohol a partir del almidón de yuca, usando la estrategia SSF para concentraciones iniciales de sustrato de 200 gramos por litros y los dos niveles de la enzima expresime fue elevados tuvo un rango de 1.5 y 3 mililitros sobre litros. Tercero, Lozano y Marulanda. En su tesis titulada como evaluación de la factibilidad de producción de etanol a partir de los desechos usáceas plátano. Su objetivo de estudio fue los desechos de usáceas. Su muestra fue residuos de plátano y banano del cultivo de la hacienda La Concepción, que queda en Colombia. Su muestra, utilizaron 10 gramos de pseudototal de plátano. Su diseño fue experimental. Su variable independiente fue la temperatura y tiempo, concentración de ácido sulfúrico. Variable dependiente de desechos de usáceas. Y su técnica que utilizaron fue la fermentación con una ayuda de levadura y cromatografía de gases. Como conclusión, llegaron que el proceso de fermentación en las condiciones establecidas fue efectivo, ya que la cantidad de etanol que se obtuvo fue apreciable. Además, se aprecia que al incluir en el T2 la cáscara de banano, se duplica la cantidad de etanol producido en un 50%. Y cuando se incluye la pulpa y cáscara, la cantidad de etanol producido aún es mayor. Se duplica respecto a T2 y se cuadruplica respecto a T1. APA 2015, en su tesis titulada Hidrólisis enzimática de biomasa celulosa obtenida de la cáscara de banano maduro mediante Trichoderma sp para la obtención de bioetanol. Población, antes objetivo de estudio, fue la biomasa celulosa de la cáscara de banano maduro. Población, utilizaron cáscaras de banano que generan las empresas deshidratadoras de frutas. Foco. Su muestra, utilizaron 50 kilogramos de cáscara de banano maduro. Su diseño fue experimental. Variable independiente, concentración de glucosa. Y variable dependiente, porcentaje de la bioetanol. Y su método fue cuantificar y manipular las variables por el cual se realizó 3 fermentaciones, resultantes de considerar los factores. Y como conclusión lograron obtener glucosa mediante hidrólisis enzimática con Trichoderma sp y su posterior bioconservación etanol vía fermentación alcohólica con Saccharomyces cerevisiae, en el cual el contenido de azúcar fermentable, que es la glucosa en la cáscara de banano maduro, realizando pruebas por duplicado con un resultado promedio de 2.37 gramos por litros. De la Cruz y Alta, en 2007. Tesis titulada Efecto de la concentración de HCl y el tiempo de hidrólisis en el rendimiento de la glucosa para la obtención de bioetanol a partir de almidón de Manihot escuelenta yuca dulce. Objetivo de estudio: almidón de yuca dulce. Población: yuca de la variedad de yuca dulce adquirida en el mercado de la Hermelinda en la ciudad de Trujillo, Perú. Muestra: utilizaron 20.16 kilogramos de yuca dulce. Su diseño también fue un diseño experimental. Variable independiente, concentración del ácido clorhídrico en porcentaje, tiempo. Y su variable dependiente, rendimiento de glucosa para la obtención de bioetanol.
y su método o su técnica fue proceso de hidrólisis, destilación, rectificación y purificación. Como conclusión, obtuvieron que al lograr evaluar este método de superficie, les resulta del efecto de concentración del ácido clorhídrico y el tiempo de reacción de un proceso de hidrólisis, donde el mayor rendimiento porcentual de butanol anhidrido a las mejores condiciones del proceso de hidrólisis fue de 21,5%, siendo menor respecto al rendimiento porcentual del alcohol teórico, que fue de 29,96%. Este producto tuvo el rendimiento de 11,9 gramos de alcohol sobre 100 gramos de almidón. Por último, Adriansen en el año 2018, tesis, elaboración y caracterización de etanol a partir de residuos industriales de banano. Su objetivo de estudio fue residuos industriales de banano, Musa paradisiaca. Población, residuos industriales de banano. Su muestra, 5,5 kilogramos de banano. Su diseño fue experimental. Su variable independiente fue elaboración de etanol a partir de residuos industriales de banano. Y la variable dependiente, caracterización del etanol según NTP número 321.12/6/2011. Técnica, ¿no? Fue observación experimental y directa, ya que es el registro de la situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con el esquema establecido. Debido a que se realizará en instalaciones de un taller ubicado en la ciudad de Piura. La fase de diseño se realizará en gabinete y la construcción del prototipo en las instalaciones del mencionado taller. Como conclusión, se obtuvo que el líquido que desciende aumenta, así la concentración del líquido más volátil pudiendo llegar a concentraciones mayores al 90%. En el presente investigación se realizó el procedimiento de destilaciones sucesivas para aumentar la concentración del alcohol, el cual llegó en su punto más alto, 40 grados alcohólicos. El etanol producido a partir de residuos industriales de banano, más conocido como musa paradisiaca, fue de 4,6 de pH promedio, 3,75 de Brix final promedio, una concentración de grados alcohólicos promedio de 29 grados, con un caudal de destilado de 0,0083 litros sobre segundo, con lo cual no cumple con lo especificado según la normativa que menciona. Resultados y discusiones. En resultados y discusiones hemos encontrado 3 estudios que con mayor detalle da al título, que Monsalve y Ruiz de 2006 concluye que la evaluación de la hidrólisis ácida que el almidón presenta en yuca y de la celulosa presenta en cáscara de banano, que representa más del 80% de la cáscara, ameritando el estudio de esta, con 20 gramos de azúcares reductores y para la yuca con 170 gramos. Luego, Castaño y Mejía de 2008 concluye que las productividades de los procesos de producción de etanol a partir del almidón de yuca usan una estrategia. También se mantiene que constante frente al proceso convencional, donde las etapas de sacrificación y fermentación se realizan en forma independiente, para el nivel de concentración al inicial de sustrato de 150 gramos. Adriansen 2018, por último, concluye que las características del etanol producido a partir de residuos, la musa paradisiaca fue de 4,16 pH promedio, y en esta investigación se utilizó una serie de tratamientos donde se realizaban las... Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver conclusiones.
Respecto a la investigación realizada, podemos concluir que de la búsqueda sistemática realizada se encontraron 3 tesis, 2 artículos y un paper en diferentes repositorios universitarios y páginas web que tenían relación directa con nuestra investigación. Estos artículos fueron analizados y 3 de ellos fueron seleccionados como muestra para nuestra investigación. También de los estudios realizados en este trabajo, se encontró que el proceso más utilizado para la obtención de etanol en base de almidón de yuca y cáscara de banano es la fermentación, ya que se evidencia que en 3 de los 6 estudios hacen uso de este proceso. También concluimos que los 3 estudios que cumplen con todos los criterios de selección y destacan por ser experimentales son el de Monsalve y Ruiz de 2006 con su estudio Producción de etanol a partir de la cáscara de banano y de almidón de yuca. El de Castaño y Mejía del 2008 con su estudio Producción de etanol a partir de almidón de yuca, utilizando la estrategia de procesos sacarificación y fermentación simultáneas. Y por último tenemos el Yadranseum de 2018 con su estudio Elaboración y caracterización del etanol a partir de residuos industriales de banano. También concluimos que el estudio mejor sustentado fue hecho por Monsalve y Ruiz 2006, que por su técnica, fermentación de los microorganismos Saccharomyces cerevisiae y Pseudomonas mobilis, en el proceso de hidrolización de cáscara de banano se obtiene un jarabe de 20 gramos litros, como máxima concentración con 170 gramos litros de almidón de yuca a un pH de 0.8 en 5 horas. Se logra la conversión completa de azúcares reductores. La fermentación realizada en esta técnica es con Saccharomyces cerevisiae, que consigue una concentración de etanol de 7.92 más menos 0.31%. Para ello se utilizó una muestra de 100 gramos de cáscara de banano y 170 gramos de almidón de yuca, obtenido de residuos de cáscaras y yucas. Bueno, eso es todo en su proyecto. Gracias.